Bien, entonces vamos a hablar de la sabiduría Amén. en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Por Dios. A modo de introducción, decirles que en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, Amén. que nosotros sabemos y entendemos que fue escrito en la mayoría de los proverbios por Salomón, Amén. el hombre que decimos también que fue el hombre más sabio. Amén. Por tanto, él fue quien escribió acerca de la sabiduría. Amén. En el prólogo, que es donde se hacen comentarios sobre la obra y su autor o los autores, porque no todos los proverbios fueron escritos por él, hubo más personas también que escribieron proverbios. Amén. Lo primero que pude vislumbrar es que no podemos hablar de sabiduría si no hablamos de disciplina. Amén. Vaya grabándose bien esto, En Dios. porque en estos dos aspectos es que nos vamos a centrar. Amén. Y eso fue un descubrimiento que hice al estar leyendo nuevamente los proverbios, que no se puede hablar de sabiduría si no hablamos de disciplina. Amén. ¿Qué son los proverbios? Contienen enseñanzas morales en estilo de Machar. Amén. Se explican conceptos complejos en un lenguaje simple. Ese estilo es como de parábolas, pero parábolas muy acotadas y con un lenguaje fácil de entender. Amén. Ese es el estilo en el que están escritos los proverbios, el estilo Machar o algo así, que es en la palabra hebreo. Amén. En el concepto hebreo de proverbios es más que una frase popular que es repetida tradicionalmente y que expresa un pensamiento moral, un consejo o enseñanza, porque debemos hacer la distinción entre los proverbios chinos, por ejemplo, porque los chinos también han escrito muchos proverbios, pero nosotros estamos hablando aquí de los proverbios que el Señor, inspirado por su Espíritu Santo, dejó para que nosotros los estudiáramos, los escudriñáramos y los aplicáramos a nuestra vida. Amén, Dios. Así es que tenemos que hacer esa diferenciación, que son más que frases cortas y que uno las puede aplicar repetidamente. Amén. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Amén. Todos en general sabemos eso, que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y el concepto de sabiduría se expresa a través del término Chokhmah en hebreo, que significa la contención de inteligencia, grábese bien esto, inteligencia, razón, prudencia, sensatez, conocimiento de la vida. Amén. Inteligencia, razón, prudencia, sensatez, conocimiento de la vida. Todo esto está contenido en el concepto hebreo de sabiduría. Amén. En el Nuevo Testamento, yo al estar leyendo los proverbios, inmediatamente mi mente se iba al Nuevo Testamento y al libro de Santiago. Porque en el libro de Santiago es donde está más explícitamente expuesta la sabiduría. En el capítulo 3 de Santiago se habla, ¿cierto?, haciendo la distinción de las dos clases de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que es humana, dice, y diabólica. Amén. Dos clases de sabiduría, la que viene de Dios y la que no viene de Dios. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Por tanto, la sabiduría está definida en el término de Sofía. El mismo que nosotros conocemos como un nombre hoy día, Sofía. Este término griego proviene de la diosa griega de la sabiduría. Es un concepto filosófico relacionado con la sabiduría, como también
un concepto teológico relacionado con la sabiduría de Dios. Fue usado en dos sentidos este concepto. Uno en la filosofía y el otro en cuanto a lo teológico relacionado a Dios. Ay, Dios. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a la sabiduría en el Nuevo Testamento, vamos a estar haciendo referencia a este concepto de sabiduría en el nivel que se relaciona con la sabiduría de Dios y no con la filosofía. Amén. Recordemos que viene de este nombre, Sofía, que era una diosa griega, que era la diosa de la sabiduría. Amén. Vamos a ir ahora al desarrollo. Eso era a modo de introducción para tener más o menos una idea de lo que vamos a ir viendo posteriormente. Amén. El versículo específico que vamos a ver es el Proverbios capítulo 1, el versículo 2a. El que lo tenga lo puede leer. Proverbios capítulo 1, versículo 2a. Hermanos míos, tened pues sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Proverbios capítulo 1. ¿No dices? Capítulo 1, Sí, Proverbios capítulo 1, verso. verso 2a. La primera parte del verso 2. La versión que yo tengo, que es la NBI, dice para adquirir sabiduría y disciplina. Amén. Para adquirir sabiduría y disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Dice en el versículo 1, en el prólogo, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Amén. Y aquí se plantea inmediatamente el objetivo. Y Amén. dice en el versículo 2, dice para adquirir sabiduría y disciplina. Luego viene un punto y coma. Sí. Viene un punto y coma, hay una separación ahí. El punto y coma en la gramática significa que lo que viene posteriormente es parte de eso, de lo que Amén. está anteriormente. Pero aún así hay una pequeña separación. Luego dice para discernir palabras de inteligencia, para eso también fueron escritos los proverbios. Amén. Y luego sigue con una lista después para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Y sigue con una lista para abajo. Pero lo que nosotros vamos a ver es solamente el versículo 2, la parte A, para adquirir sabiduría y disciplina. Para eso fueron escritos los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Amén. Como les decía anteriormente, inmediatamente ahí se nos plantea un objetivo. Amén. Entonces, ¿qué es adquirir sabiduría? De acuerdo a cómo veíamos anteriormente el significado en el concepto hebreo de sabiduría, era adquirir inteligencia, uso de la razón, Amén. prudencia, sensatez, conocimiento de la vida. Adquirir inteligencia, uso de la razón, prudencia, sensatez, conocimiento de la vida, ¿cierto? Amén. De acuerdo al concepto hebreo. Es decir, cuando estemos hablando de sabiduría en el Antiguo Testamento, va a ser eso. Amén. Que nosotros, el objetivo es que nosotros adquiramos inteligencia, el uso de la razón, la prudencia, la sensatez, el conocimiento de la vida. Amén. Y no podemos adquirir todas estas virtudes porque son virtudes. Amén. El poder actuar bajo estos conceptos solamente
los hombres y las mujeres virtuosas. Amén. Los que no actúan en lo contrario. Amén. Y no podemos adquirir todas estas virtudes si no adquirimos, miren, ponme atención, si no adquirimos reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejos. Amén. Y no podemos adquirir todo lo que decíamos anteriormente si nuestro Papá del Cielo no nos hace eruditos en las materias que necesitamos, Amén. en las materias prácticas que nosotros necesitamos. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra disciplina en el Antiguo Testamento proviene del hebreo musais, que significa reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejo y erudición. Es decir, que seamos eruditos en los diversos temas de la vida. Amén. Por tanto, como entendía a partir de la parte A solamente del versículo 2, que el objetivo de los proverbios, de que estuvieran escritos para nosotros, es para adquirir sabiduría y disciplina. Amén. Aquí en esta versión dice para entender sabiduría y doctrina. Amén. Sí, es un sinónimo, doctrina. Sí, siempre en un sentido común se dice que se va a adoctrinar a alguien, ¿cierto? Es decir, que se va a disciplinar, a que quiera una formación. Amén. En el Nuevo Testamento la palabra disciplina proviene del griego paideia, que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción, corrección. Entonces, cuando se habla de disciplina en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a un proceso de educación y de formación, es decir, un proceso de adoctrinamiento, Amén. ¿cierto? Como dice ahí en la versión Reina Valera, ¿es eso? Amén. Adoctrinamiento, un proceso de educación y formación. Amén. ¿Vamos claros hasta aquí? Amén. Amén. Entonces, en mi análisis interpretativo, el que yo hacía al estar estudiando esto, para tratar de entender por qué es tan importante que adquiramos sabiduría y disciplina. Y nótese que dice adquirir. Amén. ¿Cómo dice la versión, hermana Carmencita, suya? Aquí dice para conocer razones prudentes. No, en el versículo 2, la parte Para entender sabiduría. para entender. Amén. Entender, dice. Gloria. Claro, para entender, dice. Acá en la versión NBI dice para adquirir, Amén. ¿cierto? Para adquirir, para entender. ¿Por qué es tan importante que adquiramos sabiduría y disciplina como hijos de Dios? Observo dos niveles de la realidad. Un nivel práctico y otro teórico. ¿Cuál es el nivel práctico? El nivel práctico es el hacer, está relacionado con lo que se hace. Amén. Y el nivel teórico está relacionado con lo que uno aprende, con lo que viene a nuestra mente como enseñanza, como instrucción, ¿cierto? Como corrección. Amén. Entonces, el nivel práctico veía que estaba aplicado a la sabiduría. Es decir, que la sabiduría debe ser algo práctico, Así es. al nivel de los hechos, de la conducta, de lo que se hace. Amén. Y el nivel teórico aplicado a la disciplina, es decir, a lo que se aprende, a lo que se enseña, a lo que se nos instruye, a lo que se nos corrige. El nivel práctico de la sabiduría, no podemos hacer una práctica teórica de la sabiduría. No podemos hacer eso. Amén. No podemos hacer al revés de lo que ya vamos vislumbrando a través de la palabra que debe ser la sabiduría. No podemos hacer una práctica teórica de la sabiduría, es decir,
hablar mucho acerca de ella, como por ejemplo, decir constantemente, tenemos que ser sabios, tenemos que actuar con sabiduría. Amén. Si estas palabras forman parte de nuestro lenguaje continuo o más permanente en nuestra vida, es evidencia que poco hay en nuestra vida de práctica. Quienes más hablan de sabiduría tienen menos práctica en cuanto a ella. Amén. Y aquí vamos a ver unas cuestiones prácticas para que nos vaya quedando más claro. Una práctica sabia contiene un acto de inteligencia, que era lo que veíamos que es donde estaba contenido el concepto de sabiduría. Amén. Un acto de inteligencia. Una determinada situación, como por ejemplo, decidir inteligentemente de acuerdo a la palabra, congregarse o acostumbrarse a no congregarse. Algo tan sensible y tan sencillo para nosotros en este tiempo. Amén. Rodearse de gente inteligente que decide siempre su actuar en función de Dios. Es estar cercano a hermanos o hermanas que se esfuerzan en no ser avaros, inmorales y profanos. Porque la palabra me aconseja que me debo apartar de cualquiera que llamándose hermano sea inmoral, avaro o profano. Debemos ser inteligentes en decidir en determinadas situaciones. Situaciones que son cotidianas para nosotros como cristianos, que son situaciones que nosotros vamos a vivir en el reino. No es inteligente decidir no congregarse, porque la palabra dice lo contrario. Amén. Dice que se va a acostumbrar y después se va a enfriar. Amén. Esa va a ser la consecuencia. Por lo tanto, es inteligente decidir congregarse, aun cuando uno tenga dificultades. Porque como hablamos, uno llega aquí y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra y a animarnos. Amén. No es inteligente juntarse con personas que no se esfuerzan en apartarse de prácticas inmorales, prácticas avaras o prácticas de profanación. Porque la palabra dice que nos apartemos de cualquiera que llamándose hermano, es decir, que se llame a sí mismo como hermano, tenga ese tipo de práctica. Si nosotros nos juntamos con ese tipo de hermanos y hacemos yunta con ellos, no estamos siendo inteligentes. Amén. Porque la palabra aconseja lo contrario. Un acto de uso de razón. En una determinada situación, como por ejemplo, un atraso a una determinada actividad de iglesia, debemos ser razonables en entender que si no es una conducta habitual en una persona, en un hermano o en una hermana, debe haber una razón que justifique ese atraso válidamente. Amén. Amén. Dios. Lo contrario a no ser razonable sería tener un pensamiento injusto, irreflexivo, imprudente frente a esa situación. ¿Por qué? Porque si no es una práctica constante en esa persona de llegar tarde, tenemos que ser razonables en entender que a lo mejor le pasó algo y tuvo una justificación válida para atrasarse. Dios. No ser razonables en una situación así implica que actuemos injustamente contra una persona. Amén. Porque no estamos siendo razonables, no estamos usando la razón. Estamos siendo irreflexivos. Estamos siendo imprudentes frente a una determinada situación. Como pueden ir viendo, lo que voy aquí desarrollando son cuestiones que nosotros podemos vivir en el contexto de nuestro desarrollo de hermanos, de iglesia, de congregación. Amén.
un acto de prudencia en una determinada situación, como por ejemplo, la indiscreción de algo que se le ha sido confiado. A alguien le confió algo, un problema, una situación difícil, y no tuvo la capacidad de ser discreto. Y fue y se lo contó al otro, y el otro se lo contó al otro, y el otro al otro, y así. O contarlo desde aquí. Hay muchas situaciones que se dan de donde del púlpito se cuentan las situaciones de otras personas, de otros hermanos. Y al finalmente todos se enteran de algo que fue dicho en privado. No es prudente hacer eso. Lo que se dijo en privado quedó en privado. Yo siempre que le he contado algo en privado a alguien, a un líder que Dios me puso o a otra persona, le he dicho abiertamente, no lo use para ministrar. Yo no lo autorizo para que lo use para ministrar, porque el Señor me autorizó a mí a decírselo a usted personalmente. Porque hay una pérdida de confianza. Después ya la persona no confía en venir a contarle para que le ayude, porque si le vino a contar era porque tenía una necesidad para desahogo, aunque haya sido una necesidad de desahogo, porque a veces necesitamos desahogarnos con otras personas. Aunque la persona, la otra, no nos vaya a dar ni un consejo, ni nos vaya a dar ninguna solución, porque finalmente Dios nos va a dar la solución a nuestros problemas. ¿Sí? Amén. Pero nos necesitamos entre nosotros en ese sentido, incluso para desahogarnos. Amén. Por tanto, ser indiscreto no es prudente. Por tanto, no es una actitud sabia. Amén. De eso es lo que estamos hablando. Un acto sensato es una determinada, en una determinada situación, por ejemplo, asignar los trabajos en la congregación considerando los deseos de Dios. Es sensato asignar los trabajos en la congregación considerando los deseos de Dios, su palabra y el sentido común. Es decir, cuando voy a poner a un hermano en un determinado puesto, en una determinada asignación, en un determinado rol, es sensato primeramente consultarlo con Dios. Amén. Y escuchar sus deseos, si Dios quiere eso o no quiere eso. Amén. Segundo, su palabra. ¿Qué nos dice el Señor en el contexto general de la palabra? Y tercero, usar el sentido común. Si eso va a ser de bendición para los demás también. Amén. Dios. Es sensato no entrar en discusiones de lo que estábamos hablando anteriormente. Amén. Es sensato no entrar en discusiones y aceptar y respetar los pensamientos de los otros en base a la libertad que Dios les ha dado de pensar. Dios nos hizo libres a todos de pensar. Amén. Dios. Y eso no significa estar de acuerdo o participar de ese pensamiento. Porque yo puedo no estar de acuerdo con ese pensamiento, puedo no participar de ese pensamiento, pero aún así, si yo entiendo que Dios le ha dado la libertad de pensar a cada persona, yo voy a respetar ese pensamiento. Amén. Aun cuando puede estar equivocado desde lo que yo pueda entender desde el punto de vista de la palabra, pero hay momentos para persuadir y momentos para retraerse también. Amén. Porque uno también tiene que respetar los tiempos. Amén. Dios bendice. Estábamos hablando de un nivel, que la sabiduría se daba a un nivel práctico. Todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando son cuestiones prácticas que nosotros vivimos en el contexto de la iglesia. Ahora vamos a hablar del nivel teórico de la disciplina. Amén. La reprensión, instrucción, educación, enseñanza, castigo, consejo, parte en un nivel teórico para terminar en un nivel práctico.
no significa que se quede solamente en un nivel teórico. Los días en que nos congregamos y esperamos el momento de la palabra de Dios, no sabemos en cuál de estos niveles se va a mover. Si será una enseñanza, una instrucción, si será un consejo. No obstante, de haberlo recibido, Dios nos llevará a la práctica en diversas situaciones para que nuestra vida sea disciplinada. Es decir, que nosotros venimos a la iglesia, recibimos una instrucción, una enseñanza, una reprensión, un consejo de Dios. Posteriormente, el Señor lo que va a hacer, va a usar las diferentes situaciones de la vida cotidiana, cómo nosotros nos relacionamos con las personas, Amén. para disciplinar nuestra vida. Amén. Es nuestra decisión si aceptamos eso o lo rechazamos. Amén. Si rechazamos esos momentos, nunca vamos a ser disciplinados, nunca vamos a ser educados y formados de acuerdo a la disciplina que Dios quiere en nuestras vidas. Porque vamos a estar siempre rechazando esa disciplina, rehuyendo de la formación que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, cuando nosotros tengamos situaciones difíciles con nuestros vecinos, con nuestro marido, con nuestra señora en el trabajo, con quien sea, nosotros lo primero que debemos hacer es reconocer que Dios no está ajeno a esa situación que estamos viviendo. Amén. Porque somos sus hijos y Él tiene toda nuestra vida en su mano. Amén. Por lo tanto, Él está permitiendo esa situación, aunque sea la situación más horrible, Él la está permitiendo. Y si nosotros aceptamos eso, va a ser el primer paso para que Dios nos forme y nos discipline. Amén. Y obviamente tenemos que orar y Dios va a ir poniendo en nosotros a través de su Espíritu, que es el recurso que dejó, y su palabra, cómo nosotros debemos ir actuando en esa situación. Y si actuamos conforme a la dirección del Espíritu Santo y de su palabra, y lo que Él nos indique para ese momento, vamos a salir victoriosos de una situación Amén. difícil. Amén. No he mencionado la educación, porque esta involucra el elemento general formador en un sentido intelectual, moral. Lo moral tiene que ver con lo ético y valórico de acuerdo a los valores del reino. Amén. Y afectivo para nosotros como hijos del reino. Amén. Tampoco he mencionado el castigo, porque existe una variación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento implicaba un acto de ejecución de una sentencia, como la muerte a través de las apedreadas para los adúlteros, Amén. azotes públicos para los hijos. Amén. Juanito decía el otro día, hoy menos mal que no estamos, decía, en la antigüedad, decía. Amén. En el Nuevo Testamento, este concepto no está contenido en la definición de disciplina bajo el concepto griego. Eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque en el concepto griego de disciplina estaba todo lo demás que está en el concepto hebreo. La enseñanza, la educación, la instrucción, el consejo. Pero no estaba el castigo. Ahora bien, como Dios sigue siendo el mismo Dios que quiere el bien para sus hijos, involucra las sanciones en forma de instrucciones restrictivas. Eso es lo que hace el Señor hoy día con nosotros, porque hoy día no nos azotan en público, nos azota en público a los hijos ni se mata a pedrada. Antes eso estaba permitido. Hoy día involucra las sanciones en forma de instrucciones restrictivas en función de disciplinar nuestras vidas de hijos. Ejemplo de ello son el cese de funciones en el contexto de la iglesia, cuando alguien ha cometido falta,
Si alguien, ¿cierto?, está en una determinada función y esa persona ha cometido un pecado, se le cesan sus funciones por un tiempo determinado, ¿cierto? La persona decide si acepta esas instrucciones restrictivas para que se aparte de ese pecado y vuelva a sus funciones. O se va de la iglesia, o se enoja, o empieza a regañar. La persona decide. Si hay humildad en ese corazón, va a aceptar esa sanción restrictiva. Apartarse de ciertas personas, cuando llamándose hermanos, tienen conductas inapropiadas como inmoralidad, avaricia, profanación. Lo decíamos anteriormente. Entregar a Satanás a hermanos con conductas inadmisibles. Son cuestiones que están en la Biblia, que son bíblicas para nosotros, pero que nosotros en general no las aplicamos a nuestra vida. No estamos formados en eso, en esos aspectos, y son súper importantes y relevantes para la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da esa instrucción. Podemos ver que en el Nuevo Testamento el cese de funciones para corregir el pecado, el apartarse de una persona para que sienta la falta de la hermandad, todas esas sanciones restrictivas tienen una finalidad. No es porque sí. Cuando dice que se aparte de la persona inmoral y eso, es para que sienta la falta de la hermandad. Y se vuelva de su mala conducta. Cuando se da una sanción restrictiva de cesar las funciones de alguien, no es para desecharlo, es para que se vuelva de su mala conducta. Cuando la Biblia dice que entreguen a ese hermano, que ya eso es una cosa inaceptable, como en el caso de los corintios, ¿cierto? Que lo entreguen a Satanás para que lo zarandee, dice la Biblia. Amén. Y se vuelva a Dios. Amén. Cuando ya Satanás lo tenga bien zarandeado, para que reflexione y se vuelva a Dios. Son las vías por las cuales, en este sentido, en el sentido que tiene de castigo en el Antiguo Testamento, hoy día hay una variación. Dios forma nuestras vidas de hijo para que adquiramos disciplina conforme a nuestro ADN espiritual. No obstante, en su calidad de Dios, en el Nuevo Testamento ha ejecutado sentencias de muerte bajo el control del Espíritu Santo, como en el caso de Ananías y Zafira. Amén. Él es Dios, Él es soberano. Y aun cuando no sea la regla general del castigo que se aplicaba en el Antiguo Testamento, si Él lo quiere, Él lo puede aplicar. Y nos dejó a nosotros ese ejemplo en el Nuevo Testamento. Amén. Este hecho bíblico debe estar presente en nosotros si decimos ser hijos de Dios. Amén. No debemos desecharlo, Amén. porque hay mucho facilismo para ver a Dios como el Dios de amor, el Dios que nosotros podemos hacerlo de Kiko y Caco, y no hay ninguna disciplina, no hay ninguna restricción en nuestra vida. No es así. ¿Quién piensa eso no ha leído la Biblia? Amén. ¿De qué manera el Señor confirmaba este análisis interpretativo que yo hacía acerca de el capítulo 1, versículo 2a? Que adquiramos sabiduría y disciplina. Amén. Lo confirmaba a través de Santiago 3, 13 al 18, que lo vamos a leer, si alguien lo puede leer. Santiago 3. Santiago 3,
13 al 18. 13 al 18. Ya. Sí. Dice, sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena obra, por la buena conducta, sus obras, en sabia mansedumbre. Pues si tenéis celos y amarga contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Bendito. Parte en el versículo 13, en esta versión, haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Amén. Lo digo. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿De qué hablábamos delante? A veces es más sabio poner la otra mejilla que responder de la misma forma. Tenemos mucho más ganancia y más para nosotros que Dios nos ha demandado ser luz en medio de este mundo. Amén. Amén. Por tanto, aquí confirmamos que la sabiduría tiene que ver con una conducta tangible, porque el Señor lo está diciendo a través de su palabra. Y parte más aún con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Probablemente dentro de la iglesia pueden haber personas que se pueden creer sabios, entendidos, ¿cierto?, de las cosas. Pero el Señor aquí nos da una bofetada, porque dice que entonces si se cree sabio o entendido, perfecto, demuéstrelo. Amén. Demuéstrelo con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría que dice tener. Amén. Y aquí no hay nada más que decir. Amén. Es así, es una conducta práctica. Amén. Vamos a leer ahora Proverbios 8, en el capítulo 8, versículo 12, 14. Amén. Yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Después dice, en el 22 al 31 dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Esto está en el apartado que dice aquí, llamado de la sabiduría. Es decir, está en primera persona la sabiduría hablando de sí misma. Amén. Y dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Y aquí yo ya me quedaba perpleja, porque decía, wow, papá. En sí misma la sabiduría es una obra. Amén. Y ahí entendía por qué en el Nuevo Testamento está escrito acerca de la sabiduría en el libro de Santiago, que es un libro que está enfocado en una fe práctica. No es teoría sobre la fe en Santiago. Amén. Es una fe con obras de esa fe. Es lo que está diciendo el Señor aquí respecto de la sabiduría. Es sabiduría con obras de sabiduría. Amén. Tiene que ser demostrado. Bendito Dios. Y esa era la confirmación del análisis interpretativo. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Fue una creación de Dios, una obra creada de Dios. Amén. No fue una instrucción, fue una obra creada de Dios. Mucho antes de sus obras de antaño, fue establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas. Dios las formó Amén. como parte de sus obras. Bendito Dios. Amén. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros? Veamos Proverbios 1:7.
que es el versículo final del prólogo. Dijimos al principio que un prólogo era donde se daba como un resumen, como una reseña, tanto del libro como de los autores o el autor del libro. Y el versículo Proverbios 1:7 es un versículo muy conocido que siempre está en nuestra boca. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Aquí está traducida la disciplina, de lo que estábamos hablando al principio en el versículo 2, sabiduría y disciplina. Termina el prólogo con lo mismo que comenzó en el versículo 2, para adquirir sabiduría y disciplina. Acá termina diciendo que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Y dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Amén. Es decir, que cuando nosotros somos reverentes al Señor, como lo que hablábamos delante, cuando el Señor nos pone en una situación y nosotros aceptamos que toda situación en nuestra vida, porque Dios tiene nuestra vida en sus manos, está permitida por Él. Cuando tenemos ese temor reverente ante una situación, ante la instrucción, ante la enseñanza, es el principio para adquirir sabiduría y disciplina. Amén. Solamente el principio. Eso no significa que ya la hayamos adquirido, Amén. pero es el principio. Se parte siendo reverente con el Señor. Amén. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así es. Es nuestra elección. Amén. Es el consejo que el Señor nos da y nosotros elegimos. Amén. Si somos sabios y partimos teniendo un temor reverente del Señor, cuando se nos instruye, cuando se nos enseña, cuando se nos aconseja, cuando se nos corrige, cuando se nos pone en una situación. O bataleamos, no nos gusta lo que nos enseñan, empezamos a buscarle las 5 patitas al gato. Amén. Esa no es una actitud correcta. Y no quiere decir que nosotros no examinemos lo que se nos está enseñando, pero eso es distinto. Examinar a rechazar. Amén. El que tiene una mente cerrada, contraria a una mente sabia, que parte con un principio de reverencia al Señor, cuestiona todas las cosas y rechaza todo lo que se le enseña y toda la instrucción. Amén. Y esto era tremendo porque en todos los apartados del libro de Proverbios que se habla de la sabiduría en diferentes estados, ya sea la sabiduría hablando de sí misma, en la advertencia contra el rechazo a la sabiduría, las ventajas de la sabiduría, hay un apartado que dice otras ventajas de la sabiduría. En la mayoría de esos apartados parte con enunciados de esta manera. En el versículo 1:8 dice: hijo mío, escucha las correcciones. ¿Con qué tenían que ver las correcciones? Tenían que ver con el ámbito de la disciplina. Amén. En el 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Amén. Es decir, que nosotros no podemos venir aquí con una actitud de escuchar la palabra en el momento y orar al Señor, prepáranos para tu palabra, y nos fuimos de aquí y nos olvidamos de las enseñanzas que se nos dieron. Amén. En el 4:1 dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre. Amén. En el 8:10 dice: opten por mi instrucción. Amén. Es decir, que para ser disciplinados tenemos que partir con la seriedad de estas cosas. Escuchar las correcciones, no olvidarnos de las enseñanzas que nos da el Señor,
optar por la instrucción que el Señor nos da. Entonces, como conclusión, después de dar varios años vuelta por el libro de Proverbios y no entenderlo, porque la verdad que hasta aquí no entendía nada. Sí me quedaban versículos o algunos proverbios que yo aplicaba a mi vida, pero en el general no entendía el libro de Proverbios. Ahora lo entendí. El Señor abrió mi entendimiento al hacer este estudio cortito de estas dos palabras. Y entendí que no podía existir la sabiduría sin la disciplina. Por eso parte este versículo 2 que tenemos que adquirir sabiduría y disciplina. Porque la disciplina tiene que ver con la formación y la educación que Dios nos quiere dar. Y eso conlleva correcciones, instrucciones, enseñanzas. Que Dios posteriormente va a probarnos o nos va a hacer pasar la prueba de lo que aprendimos en una situación práctica. Por lo tanto, la disciplina de nuestra vida de hijos de Dios comienza con un nivel teórico, pero Dios la lleva a una práctica. Amén. Ahí vemos si actuamos bajo los parámetros de la sabiduría, que tenía que ver, ¿cierto?, con adquirir inteligencia, uso de la razón, prudencia, sensatez, conocimiento de la vida. Amén. Señor. Ahí es donde entramos a la práctica. Si nuestros actos en esa situación difícil son actos de inteligencia, son actos donde usamos la razón, o somos unos irracionales que nos enfurecemos y dejamos la embarrada en un ratito así. Si son actos de prudencia, ahí es el proceso de prueba. Porque de todo lo que Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige, luego nos va a venir el examen. Amén. El examen práctico. No nos podemos escapar de eso. Si rehuimos de ese examen práctico, jamás vamos a ser formados. Y mucho menos si no tenemos temor reverente a su enseñanza, a su instrucción. Y por eso, en todos esos versículos que le leía, hay un énfasis: hijo mío, escucha las correcciones. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Amén. Hijo mío, opten por mi instrucción. Opten por la corrección que les da un padre. Porque un padre siempre va a querer lo bueno, aun cuando esté equivocado. Pero ahí Dios va a tener que darle la sabiduría al hijo, como le dio a mi Juancito, para desobedecerme. Amén, Señor. Porque él, y es una respuesta a mi oración, porque yo le he orado al Señor: Señor, que su corazón esté unido al tuyo primeramente. Amén. Que te amen más a ti que a mí, Amén. o a su padre o a sus hermanos, Amén. o a la gente. Y Dios le dio esa gracia para decidir conforme a la sabiduría que solo viene de Dios y que es, como decía aquí en Santiago, que es pura, pacífica. Por eso le dieron el premio a Juan, porque era un niño pacifista. En esas palabras me lo dijo el profesor. Bondadosa, dócil. El dócil no chucarea a la primera que lo tocan. Amén. Le cuesta para chucarear porque es manso. Como el Señor Jesús: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El que chucarea enseguida
Tiene que trabajar eso. Amén. Llena de compasión y de buenos frutos. Hubo un fruto en la vida de Juan. Y hubo un reconocimiento de esa actitud. Y él salió librado porque jamás ha tenido un problema con nadie. Dijo su profesora, es un privilegio para los niños juntarse con Juan. De esa manera lo dijo. Y sincera. Es decir, que todo lo que hace, lo hace de corazón. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. No podemos predicar bajo la sabiduría humana y diabólica. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y aun cuando uno esté en la razón, un día le pregunté esto al Señor. ¿Por qué esta persona debía pedirle perdón si yo vi la actitud de la otra persona? Que era una actitud errada. Pero el Señor le pidió a la persona que era líder, le estaba pidiendo a la persona que era líder, que le pidiera perdón a la otra. Y el Señor me dijo con la palabra, porque el siervo de Dios hace su tarea en paz. Y si para hacer su tarea en paz tiene que pedirle perdón a otro, aun cuando el otro le haya cometido la falta, tiene que hacerlo. Porque Él dice, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todo. Amén. Pero para hacer eso, hay que tener la humildad del Señor Jesús. De aún cuando todos los demás estaban equivocados, era Él el que se humilló por nuestras vidas. Amén. Así que el Señor dé un fruto, o que nosotros demos fruto, que el Señor nos dé gracia para que nosotros demos fruto de esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Y que caminemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, Así es. aprovechar bien la instrucción que el Señor nos da, Amén. el consejo que el Señor nos da. El Señor. Porque sería de necios venir y sentarnos aquí, pasar un tiempo y después olvidarnos de la instrucción. Que el Señor nos dé esa gracia para que seamos hombres y mujeres sabios. Amén. Amén. Pastor, ¿ora usted? Amén. Amado Dios, te damos gracias por este consejo de tu palabra.